Hola, estimados estudiantes, les habla el profesor Esdras Javier Madrigal y en esta ocasión vamos a abordar una materia a partir de esta sesión que es la primera. Sé que todos ustedes son estudiantes de la licenciatura en Administración, nuestra muy amada y querida Universidad Alfa y Omega. Bueno, sabemos que la circunstancia que el mundo atraviesa el día de hoy nos ha llevado a tener que utilizar herramientas virtuales como las que hoy tenemos a la mano y a través de la cual vamos a estar llegando hasta ustedes con los contenidos conceptuales, teóricos y didácticos de la materia en cuestión. Este va a ser uno de los medios, la plataforma YouTube, a través de estos videos de exposición de clase. Y también tenemos la plataforma principal, que es Google Classroom. Y bueno, el WhatsApp, que nos sirve también de muchísimo en este tiempo. Así que vamos a ir presentando rápidamente la materia en esta primera sesión. Vamos a ir viendo rápidamente un poco acerca de la materia en cuestión. Bueno, la materia, como saben, se llama costos y como acabo de decir, soy el profesor Esdras Javier Madrigal. Es para mí un gusto, un verdadero placer poder ser para ustedes orientador, guía en esta materia que vamos a abordar. Ustedes deben saber que los protagonistas son ustedes y que de quien depende que haya éxito, que haya verdadero aprendizaje, es de ustedes mismos. Bueno, esta materia corresponde al segundo semestre y es de la línea curricular administrativa. La clave de la materia es AD 211 y si ustedes aprueban esta materia satisfactoriamente les aportará 7.18 créditos al avance general de la carrera. Bueno, ¿cuál es el objetivo general de la materia costos que estamos abordando en esta ocasión? El objetivo reza de la siguiente manera. Dice, el estudiante comprenderá la secuencia de los registros contables en un ente económico industrial y desarrollará las habilidades para la formulación de los estados financieros que se utilizan en dichas entidades. Igualmente comprenderá el beneficio del manejo razonable de los costos de las diversas entidades económicas, lo que redunda en un logro mayor de rendimientos en la empresa. Bueno, hay tres cosas importantes que considerar que son los ejes que nos van a llevar a lo largo de esta materia y también un resultado deseable. Bueno, en primer lugar, dice el objetivo que usted como estudiante comprenderá la secuencia de los registros contables. Lo primero es comprender. Para esto se requiere un ejercicio intelectual y académico importante que parte de la revisión de literatura, que parte de la revisión de conceptos, de teorías, de todo lo que aquellos hombres y mujeres que ya han recorrido ampliamente esta disciplina pues nos han dejado. Son artículos, son libros, son ensayos y de eso depende mucho la comprensión. Entonces, primero que nada, eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que consultar la literatura para comprender la secuencia de los registros contables en un ente económico industrial y realizar todo tipo de actividades que nos ayuden a desarrollar las habilidades para la formulación de los estados financieros que se utilizan en dichas entidades. Eso es lo segundo. Ustedes deben terminar esta materia siendo hábiles en el desarrollo de las formulaciones de los estados financieros que se utilizan en la empresa. Y también
comprender el beneficio del manejo razonable de los costos en las diferentes empresas en las que nos podamos desenvolver. Comprender. Entonces, una vez que comprendamos la secuencia, comprendamos la parte teórica y desarrollemos las habilidades, entonces estaremos ante un escenario viable para comprender el beneficio del manejo razonable de los costos. Esto debe llevarnos a un objetivo deseado, que nuestras empresas o las empresas que tengamos que administrar, en ellas alcancemos un mayor rendimiento de sus recursos. Ese es el objetivo del manejo de costos, ese es el objetivo de la administración de los costos y ese es el objetivo trazado para esta asignatura. Bueno, tenemos por acá los criterios para evaluar esta materia y estos son los diferentes aspectos en los que ustedes tendrán que trabajar arduamente para que puedan conseguir los porcentajes respectivos y al final tengan 10. Yo siempre le digo a mis estudiantes que el día de hoy, en este preciso momento, usted tiene el 100%, usted tiene 10, yo le regalo esta calificación. Pero el último día de clases, en la última sesión, tenemos que hacer cuentas. Usted y yo tenemos que hacer cuentas y ahí vemos de cómo nos toca. Entonces, en primer lugar, tenemos que los trabajos le aportarán un 35% a la calificación de la materia. Las lecturas le aportarán un 25% a la calificación de la materia. Realizaremos evaluaciones. Después de la primera sesión, realizaremos una evaluación cada clase. Es decir, si tenemos 4 sesiones, la primera no cuenta, entonces tendremos evaluaciones en las siguientes 3 sesiones, la segunda, la tercera y la cuarta sesión. Y es importante la entrega a tiempo y en forma de los trabajos que se les soliciten. Entonces, en la plataforma recuerden que se establece el horario y la fecha en que se tienen que entregar los trabajos. Y aquí tenemos una breve descripción. Dice: los trabajos son las tareas encargadas para cada semana de trabajo. De algunos de ellos se derivan aspectos como lecturas y entrega a tiempo. Por ejemplo, si yo les solicito un reporte de lectura, alguna síntesis o resumen, evidentemente esto se deriva de una lectura y de ahí tomaremos en cuenta también la lectura, así como la entrega a tiempo y la calidad del trabajo. Se realizarán reportes de lectura, como acabo de decir, con base en documentos para lectura y análisis. Y las evaluaciones serán sobre las presentaciones de cada clase, como esta que usted está viendo en este día, realizadas por el profesor. Y en la plataforma siempre estará indicado la fecha y la hora para la entrega de los trabajos, que es ahí donde se determina la hora y la fecha. Muy bien, un poquito acerca del profesor. Mi nombre es Esdras Javier Madrigal. Soy licenciado en Teología por el Seminario Teológico Presbiteriano del Sureste y al mismo tiempo soy ministro de culto de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, es decir, pastor de la Iglesia Presbiteriana. Es un área a la cual me dedico de tiempo completo, pero también soy licenciado en Administración por la Universidad Valle del Grijalva, Campus Coatzacoalcos, Veracruz. Y tengo esta carrera adicional a través de la cual también me dedico a la docencia en el nivel superior a través de la Universidad Alfa y Omega. También tengo un título como técnico laboratorista químico por el Centro de Bachilleratos Tecnológico Industrial y de Servicio número 93 y actualmente cursamos una maestría en Administración y Alta Dirección por la unidad de posgrado de la Universidad Alfa y Omega, así como una maestría en Nuevo Testamento por la coordinación de posgrado del Seminario Teológico Presbiteriano del Sureste. Bueno, para esta materia tenemos 3 libros que se nos recomienda para dar sustento literario a todo el marco conceptual y teórico de esta materia. Y el primero de ellos es Costos Históricos de Cristóbal del Río González. El segundo es Contabilidad de Costos de
Juan García Collin. Y el tercero es también Contabilidad de Costos de Moriarty y Allen. Bueno, estos libros ustedes los pueden consultar y adquirir para dar sustento a la materia, aparte de toda la literatura que se les proveerá también en esta materia a través de la plataforma. Muy bien, esa ha sido la presentación breve y rápida de esta materia. Ustedes tienen mi número telefónico para consultar cualquier duda adicional que pudieran tener. Y ahora vamos a adentrarnos a la primera unidad de la materia costos, la primera unidad que es generalidades contables y análisis de costos. Esto es precisamente lo que vamos a abordar en esta primera unidad, generalidades, conceptos que por supuesto se derivan de las diferentes teorías que existen en la administración de costos o en la contabilidad en sus diferentes aspectos dentro de las organizaciones tanto productivas, comerciales y de servicios. Entonces vamos a tratar de que en estas presentaciones grabadas que ustedes van a tener siempre a su alcance en YouTube, siempre sea un abordaje teórico, un abordaje conceptual que nos permita un panorama en el cual se comprenda mejor el contenido general de la materia y toda la interacción que ustedes tengan a través de lecturas, trabajos y actividades, pues enriquezca este tiempo de aprendizaje. Entonces, ¿quiénes son los usuarios de la información financiera? O primero que nada, ¿qué es la información financiera? Bueno, la información financiera son todos aquellos registros que tienen que ver con el manejo de las finanzas, con el manejo económico dentro de la empresa y que se tienen que documentar constantemente, día con día, en cada momento que se tienen los diferentes manejos financieros, tanto egresos, ingresos, gastos, costos, etcétera, todo lo que tiene que ver con la contabilidad. Todos esos datos se registran y van generando una historia. Entonces, a eso nos referimos con la información financiera que todo ente organizativo tiene, absolutamente todo ente organizativo tiene. Entonces, ¿quiénes son los que dan uso o cómo se clasifican los usuarios de esa información? Bueno, los usuarios de la información financiera pueden clasificarse en dos grupos. En primer lugar, tenemos los usuarios internos. ¿Quiénes son los usuarios internos? Aquellas personas que laboran en la empresa y tienen acceso a la información financiera en forma variada, es decir, información según sus necesidades particulares. Dentro de los usuarios internos en la empresa, bueno, tenemos, como ya se ha mencionado, el personal que labora dentro de la empresa y que tiene funciones administrativas, o también quienes ocupan una posición en la dirección, en la gerencia o en la alta dirección. Asimismo, los accionistas que hacen uso de esta información para conocer y evaluar el riesgo y el retorno que tendrá su inversión. Es importante que los accionistas que son de alguna manera dueños de ciertas fracciones de la inversión que se ha hecho para que la empresa funcione, necesitan siempre conocer y evaluar para así valorar los riesgos que representa el ejercicio de la empresa sobre sus finanzas. El área de administración es otro usuario interno que, con el fin de contar con informes que sean utilizados en la planeación y el control, es decir, en el desarrollo del proceso administrativo, especialmente en las fases de planeación y control, donde se toman decisiones importantes para conducir a la organización al logro de los objetivos establecidos, ahí se hace uso de esta información financiera. Y también los empleados hacen uso de esta información. ¿De qué manera? Bueno, un caso podría ser cuando los empleados buscan conocer
la utilidad que se ha generado en la empresa durante un ciclo contable y la participación que ellos tendrán de esa utilidad de acuerdo a la ley, así como la estabilidad y las expectativas de desarrollo que también les ofrece la organización a los empleados. Bueno, y también tenemos los usuarios externos. ¿Quiénes son los usuarios externos? Bueno, son los que se relacionan con la empresa desde fuera y se les proporciona información histórica, es decir, cuando ya han sucedido y en algunas cosas reciben también información financiera proyectada. ¿Quiénes son estos usuarios? ¿Quiénes están dentro de, o quiénes se clasifican dentro de estos usuarios externos? Bueno, en primer lugar tendríamos a las autoridades gubernamentales que para recaudar los impuestos que genera la empresa, así como para obtener la información estadística necesaria para orientar las políticas macroeconómicas de un país. Otros usuarios externos serían las instituciones de crédito, que requieren este tipo de información financiera para conocer si los créditos solicitados por la empresa son proporcionales a sus necesidades y nivel de endeudamiento, o también para conocer la capacidad de pago y saber si les será posible a la empresa liquidar oportunamente un crédito o servicio de deuda. Además, para conocer la posición financiera de la empresa durante la vigencia del crédito. Otro usuario externo son los proveedores, que requieren este tipo de información con el fin de conocer la capacidad de pago de la empresa para cubrir con oportunidad los créditos. Los clientes son otro tipo de usuarios externos de la información financiera, ya que podría darse el caso que haya clientes quienes deseen conocer la continuidad que tendrá la operación de la empresa y garantizar el suministro de productos o servicios. Y se puede decir que el público en general también puede hacer uso de esta información para usos académicos, para usos estadísticos, para estudiar y evaluar la conveniencia de la inversión en la empresa también podría ser en algún momento dado. Muy bien, aquí tenemos una gráfica, un gráfico de cómo se distribuye esta información y cómo están distribuidos los diferentes usuarios de la información financiera de una empresa. Como ya dijimos, los usuarios externos son las autoridades de gobierno, las instituciones de crédito, los proveedores, los clientes, el público en general, y en los usuarios internos están accionistas, administrativos y empleados. Bueno, ¿cómo se distingue o de qué manera se distingue entre contabilidad financiera, contabilidad de costos y contabilidad administrativa? Aquí vamos a hablar de tres diferentes aspectos de la contabilidad o tres diferentes formas de la contabilidad dentro de una empresa o de una organización. Se define la contabilidad como el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero las transacciones y hechos que son, al menos en parte, de carácter financiero, y también a la interpretación de los resultados que se obtienen de todo este ejercicio. Así se define de manera muy general la contabilidad. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos como contabilidad financiera? Bueno, la contabilidad financiera es aquella que está orientada a generar y presentar información a personas externas a la empresa como proveedores, acreedores e inversionistas. Es una información generalizada que cumple o debe cumplir con ciertas normas establecidas por los entes de gobierno o entes regulatorios, y este tipo de información se presenta a este tipo de usuarios. ¿Cuál es la contabilidad de costos? Bueno, esta genera información sobre los detalles referentes a los costos de fabricación de los productos que la empresa vende. También tiene fines externos al valorar los inventarios y calcular el costo de los productos vendidos, lo cual hace formar parte de la contabilidad
financiera. Y tenemos también la contabilidad administrativa, que se define como un sistema de información destinada a usuarios internos de la empresa, es decir, gerentes, supervisores y propietarios, facilitando así la planeación, el control y la toma de decisiones. Como ya lo mencionamos, tiene una función interna que permite a los administrativos poder proyectar los objetivos de la empresa en base a esa información financiera, como es el caso de los niveles de producción, como es el caso de los volúmenes en inventario, como es el caso de la inversión en maquinaria o mano de obra, etc. Bueno, ¿qué relación hay entre esos tres tipos de contabilidad que hemos mencionado? La contabilidad financiera, la contabilidad de costo y la contabilidad administrativa. La contabilidad de costo ocupa un espacio intermedio entre la financiera y la administrativa, tal como se ilustra a continuación. Aquí tenemos un pequeño gráfico donde la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa convergen y generan un espacio de información contable que se define como la contabilidad de costos. Administrativamente, la contabilidad de costos es relevante para la planificación y control de la empresa, como ya lo hemos mencionado. Esto es administrativamente. En cuanto a la contabilidad de costos, administrativamente es importante para la planeación y el control de la empresa. Pero si lo vemos desde el aspecto financiero, la contabilidad de costos permite la valoración de bienes y servicios cumpliendo con los principios contables generalmente admitidos, es decir, las reglamentaciones establecidas por los entes regulatorios, en este caso el gobierno o algún otro tipo de institución. Entonces la empresa siempre tiene que medirse a través de todos estos esquemas regulatorios y financieramente la contabilidad de costos genera la información necesaria para hacer este tipo de valoraciones. Bien, ahora la contabilidad de costos es un área de contabilidad general que comprende el análisis, registro, acumulación, distribución, predeterminación, información e interpretación del costo de producción. Es así como lo describe uno de nuestros autores principales, Cristóbal del Río González. Y es importante que tomemos muy en cuenta este concepto, esta definición que nos provee este autor, porque nos genera como que el panorama central de esta materia o de este aspecto en lo conceptual, en lo teórico. Dice que la contabilidad de costos es un área de la contabilidad general, pero que se centra en el aspecto productivo de la empresa. Y bueno, sabemos que todas las empresas tienen como objetivo precisamente la productividad, independientemente del giro, independientemente de cómo se clasifique la empresa. El término productividad es esencial para su supervivencia dentro de la zona industrial. Diría Porter, la zona industrial, es decir, el área dentro del mercado donde las empresas compiten. Entonces, solamente las empresas que están por encima de la media de producción establecida son las que sobreviven, son las que son competitivas. Entonces, la contabilidad de costos es un generador de información derivado de la disciplina contable que comprende el análisis, y esto requiere de instrumentos que provean datos estadísticos que sean sometidos al análisis. Comprende también el registro, por supuesto,
Esa es la parte histórica donde se acumula toda la información y la distribución de todos estos datos para predeterminar también acciones o decisiones. Y esto en general provee una información que se interpreta y que al final de cuentas se circunscribe al costo de producción. Entonces, podemos ver ahora el contraste entre la empresa comercial, la empresa de servicios y la empresa industrial. Estas son tres clasificaciones en general importantes, porque hasta aquí hemos venido definiendo lo que es la contabilidad tanto de costos como la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Y ya hemos visto su relación también con la producción en este caso. Entonces, las empresas se clasifican de manera general como comerciales, productivas o industriales y de servicio. Entonces, la empresa es una organización social, por ser una asociación de personas para la explotación de un negocio que tiene un determinado objetivo, generalmente el lucro o la atención de una necesidad social, en el caso de las empresas que tienen una orientación sin fines de lucro. Pero en general las entidades organizativas llamadas empresas tienen como objetivo el lucro, el producir y el obtener ganancias económicas de esa producción de manera general. Entonces, tenemos que la empresa comercial es la que está dedicada a la compra-venta de productos, adquiriendo y revendiendo estos productos prácticamente sin alterar el estado físico de lo adquirido. Es decir, actúa como intermediario entre el productor y el consumidor. ¿Cuáles serían los ejemplos? Bueno, hay muchísimas tiendas comerciales. Pensemos en el área de abarrotes. Bueno, aunque las cadenas comerciales como Chedraui, Walmart, Sam's Club, entre otras, no específicamente se dedican al comercio de abarrotes, sino que han introducido dentro de sus tiendas desde mueblería hasta ropa, calzado, carnes, etc. Pero de todas maneras son empresas dedicadas al ente comercial porque son intermediarios entre los productores y los consumidores. Ellos están en medio de estas dos personas, ¿no? Y tenemos que las empresas de servicio son aquellas organizaciones que ofrecen como producto la realización de un trabajo en beneficio de terceros. O sea, su producto es un trabajo, es un servicio que en esencia es intangible. Por ejemplo, la transportación puede ser de personas, puede ser de productos, puede ser de paqueterías. La transportación en sí es un servicio intangible. El vehículo en el que se transporta, ese no es el producto, ese no es el servicio. El servicio es intangible, es el hecho de llevar de un lugar a otro el paquete. Las obras públicas, por ejemplo, las asesorías por parte de expertos, las consultorías por parte también de consultores especializados para diferentes áreas de la empresa, las auditorías, los servicios de publicidad en los diferentes medios de comunicación, las aseguradoras, los créditos, el internet y la televisión, etcétera, son algunos ejemplos de los servicios que algunas empresas proveen o venden a sus usuarios o a sus clientes. Bueno, y las empresas que se dedican a la industrialización de productos son aquellas que transforman las materias primas que compran previamente y que les generan a través de procesos industriales
procesos de producción industrial una transformación que puede ser física o química y al final ofrecen un producto diferente al adquirido. También puede ser extractiva cuando adquiere los productos directos de la naturaleza como el petróleo, minerales, productos agrícolas, etc. Entonces tenemos para el primer aspecto que es de transformación, por ejemplo, el papel. Estas empresas adquieren trozos de madera y a través de todo un proceso industrial terminan ofreciendo a sus clientes hojas de papel con un 90 y tanto % de blancura, por ejemplo. Entonces están dedicadas a la transformación de la materia prima. Bueno, el contraste entre estos tres tipos de empresa lo vemos por lo menos en tres aspectos principales dentro de las mismas. En primer lugar, en cuanto a su actividad esencial, es lo que ya mencionamos. La empresa que se dedica al comercio no transforma nada, simplemente es intermediaria entre el que produce o transforma y el que compra, el que adquiere el producto. Las empresas de servicio ofrecen un servicio que es intangible y que varía en muchísimos aspectos inherentes al mismo. Y la empresa industrial esencialmente es la que transforma la materia prima a un producto diferente a la materia prima original. En segundo lugar, estas empresas, este tipo de empresas se contrastan en cuanto al uso de sus inventarios. Por ejemplo, las empresas comerciales normalmente tienen inventarios, pero del producto adquirido que se almacena para su distribución o para su venta. Es el único tipo de inventario que estas empresas manejan especialmente o esencialmente. Todo ese producto que ellos han adquirido de una empresa productiva y que lo tienen en sus almacenes para distribuirlo o comercializarlo. Las empresas industriales manejan por lo menos tres tipos de almacenamiento o de inventario. El primero es el inventario o el almacenamiento de materias primas adquiridas, las cuales se usan en el proceso de producción. El segundo es todos los productos que están en la cadena de producción semiterminados y que se consideran dentro de un inventario porque de alguna manera ya son productos dentro de la empresa. Y el tercero es el inventario de producto terminado que ocupan un espacio en almacén para su distribución posterior. Y en el caso de las empresas de servicio, no se habla precisamente de un almacenamiento o de un inventario del servicio. Sin embargo, pueden tener inventarios de consumibles o suministros que utilizan en el servicio que ofrecen. Bueno, y el tercero es en cuanto al coste de ventas, que varía precisamente en función de los aspectos que hemos mencionado hasta aquí. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos de la contabilidad de costos? Bueno, el sistema de contabilidad de costos debe cumplir tres funciones diferentes para tres tipos de necesidades. En primer lugar, valoración del inventario. En segundo lugar, control operativo. Y en tercer lugar, administración del costo del producto. Así que su objetivo es medir en términos monetarios los valores empleados para proveer servicios o productos y sobre tal información poder analizar, evaluar y controlar la actuación de la gerencia en el presente, y planificar el futuro de la empresa. Así nos lo describe Luján en el 2009 como referencia bibliográfica. Entonces, ¿cómo se distingue entre los conceptos de costo y gasto? Es importante hacer una distinción entre estos dos conceptos para ir generando así nuestro panorama. Muy bien, en la contabilidad se busca
un orden en cuanto a lo que sucede en una empresa que no solo recae en los números, sino además en la determinación de resultados y en la actitud que cada departamento pueda tener y con lo que se puede concientizar a las personas a administrar mejor los recursos de la entidad. Entonces, algo importante de lo que debemos partir para nuestra distinción entre estos dos conceptos es el hecho de que en la contabilidad no solamente se buscan los aspectos económicos, no solamente se busca contar dinero, sino que se busca generar toda aquella información que permita interpretar el esquema productivo y así poder concientizar a las personas que administran para que haya una mejor administración de los recursos de la entidad y, como lo dijimos en el objetivo de la materia, se pueda hacer eficiente el proceso productivo de la empresa y ésta sea competitiva para mantenerse así viva en el mercado en el que ésta se desenvuelve o se desarrolla. Entonces, ¿cómo distinguimos entre costo y gasto? Tenemos por un lado lo que es costo. Bueno, David Noel Ramírez Padilla, un teórico de esta disciplina, dice que el costo es la suma de erogaciones en que incurre una persona física o moral, es decir, un individuo con calidad fiscal o una organización también con calidad fiscal. Entonces, es la suma de erogaciones, dice, en que incurren ya sea una persona física o moral para la adquisición de un bien o de un servicio con la intención de que genere ingresos al futuro. Y tenemos también la manera en que lo describe Cristóbal del Río González, que dice que es la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo. Y un autor más, Juan García Colín, nos dice que son los recursos sacrificados o perdidos para alcanzar un objetivo específico. Es el valor monetario de los recursos que se entregan o promete entregar a cambio de bienes o servicios que se adquieren. Esa es la forma en que se define lo que es el costo. Y vemos que estos tres autores coinciden en esta definición. Y por otro lado tenemos la manera en que se define el gasto y vemos que el gasto es la utilización o consumo de un bien o servicio a cambio de una contraprestación. Se suele realizar mediante una cantidad saliente de dinero, también se denomina egreso. Dicho con otras palabras, cuando tenemos un gasto o egreso, lo que hacemos es realizar una transacción enviando dinero a cambio de recibir un bien o un servicio. Por ejemplo, el uso de luz o comprar comida, ¿no? Que solemos hacerlo. Entonces, eso es lo que se determina como gasto. ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? Bueno, también Cristóbal del Río González nos dice que un costo es un conjunto de gastos. Es el todo y por lo tanto gasto es una parte del costo. Bueno, el sentido común o el lenguaje cotidiano nos ayuda a comprender mejor esto que nos dice Cristóbal del Río González. En el lenguaje cotidiano se apoya este criterio y que además es un criterio aceptado de manera general cuando se dice, por ejemplo, para lograr tal cosa, gasté tanto en esto, gasté tanto en aquello y gasté tanto en esto otro. En total, tal cosa me costó tanto. Así es como Cristóbal del Río González dice entonces que el costo es la suma de todos los gastos. Y los gastos representan al costo, que es el todo en este caso. Muy bien. ¿Cómo se clasifican los costos dentro de la contabilidad, de los costos precisamente? ¿Cómo se clasifican los costos? Bueno, tenemos en primer lugar que los costos se clasifican
por su grado de control. Los costos se clasifican por su grado de control. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que se clasifican por su grado de control porque podemos hablar de costos controlables y costos no controlables. Cuando hablamos de costos controlables, nos referimos a que los costos de un departamento determinado, es decir, de una área determinada dentro de la empresa, incluyen tanto los costos incurridos dentro del departamento en sí, como los costos asignados al mismo por distribución de los costos de otros departamentos. Porque por haber recibido beneficio de ellos, este departamento debe absorber parte de los costos de esos otros departamentos. Podríamos decir, en otras palabras, que hay una especie de gastos compartidos. Lo que un departamento lleva a cabo puede repercutir financieramente en términos de costos con otro departamento. Entonces, cuando hablamos de gastos controlables, nos referimos a los que se originaron dentro del departamento en sí. Esos están bajo el control del jefe de ese departamento, por eso se denominan costos controlables por él. Y los segundos, es decir, los costos no controlables, son aquellos recibidos de otros departamentos y quedan fuera de la responsabilidad del jefe del departamento. Por eso se denominan costos no controlables, en este caso por el jefe del departamento. Esta clasificación de costos se circunscribe a cada una de las diferentes áreas de responsabilidad llamadas centros de costos, que son las unidades de organización establecidas para fines de asignación, acumulación, cómputo y control de costos. Y para la determinación de las correlativas responsabilidades en función de los costos controlables y de los no controlables dentro de los diferentes departamentos que funcionan en una organización. Bueno, también los costos se clasifican por su trascendencia en la toma de decisiones. Y también hablamos de dos tipos de costos en este sentido, los costos relevantes y los costos no relevantes. Por costos relevantes nos referimos que en la toma de decisiones los costos se estudian, relacionando su justificación con el beneficio o contribución que conllevan, por lo que existen costos que tienen significación y trascendencia según la decisión que se tome y por lo tanto influyen necesariamente en las decisiones. Por eso se denominan costos relevantes. Son aquellos costos que se han llevado a cabo de manera medida, programada, planeada, inteligente y que generan una información que es relevante para la toma de decisiones en el futuro y la elección de alternativas. Y los costos irrelevantes son aquellos que, en cambio, no tienen influencia para una decisión porque son inmutables en determinadas alternativas. Son costos sin relevancia. Bueno, los costos también se clasifican por su comportamiento en relación con el volumen de actividad de producción o de ventas. Y aquí tenemos tres tipos de costos, o se clasifican en tres tipos. En primer lugar, los costos fijos. Estos son costos que en su monto no cambian. Aunque cambie el volumen de actividad, se les llama también rígidos o constantes. Estos se acumulan en función del tiempo transcurrido, por lo que se conocen también como costos cronológicos. Es decir, son costos que no varían directamente en función del volumen de actividad. En relación al monto total del costo, este permanece fijo, pero en relación a la unidad varía en forma inversa, es decir, a mayor volumen de producción de unidades, menor costo y viceversa. A menor volumen,
mayor costo. También están los denominados costos variables, que son los costos que están directamente relacionados con el volumen de actividad. Es decir, estos aumentan y disminuyen en su monto total en proporción directa a los aumentos y disminuciones de los volúmenes de actividad. En relación al monto total del costo, este varía, pero en relación a la unidad permanece fijo. Y en tercer lugar tenemos dentro de esta clasificación los costos semivariables. Estos también son llamados semifijos, fijos variables, parcialmente variables o parcialmente fijos. Y son costos que constan de una parte fija que se causa aún sin haber actividad y de una parte variable que aumenta o disminuye en proporción directa de la actividad. Los cambios en estos costos no son por lo tanto constantes, sino bruscos, sin guardar una relación estrecha con el volumen de actividad. Y tenemos también una clasificación que es por su relación con un departamento, centro de costos o producto determinado. Aquí hablamos de costos directos, que son los costos que desde el momento en que se generan pueden ser plenamente identificados con el departamento, centro de costos o producto que los origina. Son costos establecidos. Tenemos los costos indirectos, que son los costos que al no identificarse con un departamento, centro de costos o producto determinado, se aplican a ellos por distribución. Es decir, se sujetan a una especie de asignación. Y tenemos también la clasificación de los costos por la función que los origina. Y tenemos que esta clasificación se basa en las principales funciones de la empresa, identificando los costos con las áreas que los generan y que generalmente en una empresa de transformación son costos de operación, dentro de los cuales se agrupan de distribución o de ventas, es decir, comprende los costos necesarios para realizar la venta de los productos, y de administración, que comprende los costos correspondientes a los servicios de supervisión general. También están los costos de producción, y aquí agrupa los costos que son necesarios para llevar a cabo la transformación. Estos a su vez se clasifican por su naturaleza. Los costos de producción inicialmente serían materia prima, es decir, el costo del material que se transforma o que interviene en la transformación, mano de obra o sueldos y salarios, que es el costo del trabajo del elemento humano que transforma la materia prima, y cargos indirectos, que son el costo de todos los demás servicios auxiliares de la fábrica necesarios para que el elemento humano lleve a cabo la transformación de la materia prima. Muy bien, muy estimados estudiantes, hasta aquí tenemos abordada la unidad 1 de nuestra materia costos, y hemos contemplado toda una serie de conceptos, de aspectos teóricos que nos proveen de las bases para ir comprendiendo el aspecto financiero en términos de costos de las entidades organizativas o de las empresas que pudieran clasificarse según los tres aspectos que ya vimos, y que nos permite así ir generando también un panorama analítico dentro de lo que se va a ver más adelante para ir cumpliendo con nuestro objetivo. Bueno, termino con un proverbio que me gusta mucho y dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Este es un proverbio bíblico, pero es parte de la sabiduría popular de los pueblos milenarios de la antigüedad, y que nos sirve de mucha reflexión, tanto en el ente administrativo, organizacional, también como en nuestra vida académica. Así que yo les invito, yo les exhorto, yo les desafío a que hagamos nuestro mayor esfuerzo. Yo sé que muchos de ustedes
tienen un trabajo en el cual tienen que cumplir horarios, es demandante, muchos de ustedes tienen familias, muchos de ustedes ya hace muchos años que no estaban en el ámbito académico y ahora tomaron la decisión de estudiar una carrera, y yo sé que se suman muchos elementos, muchos aspectos, pero la satisfacción que ustedes tendrán al final será precisamente el haber vencido todos esos obstáculos, el haber superado todos esos desafíos. Pero cuando caemos en la excusa de todos esos elementos, pues la satisfacción se reduce cada vez más. Muy bien.